análisis del documento, reexaminando la teoría de los partidos políticos eh, en la tercera ola de democratización. Bien, Scott Mainwaring, no sé cómo se pronuncia, pero pues, por ahí va la idea, perdón si me equivoco, elabora un análisis comparativo sobre los partidos políticos, en el que menciona una gran influencia dentro de este campo de estudio de Europa Occidental y de los Estados Unidos. El autor menciona una visión que no precisamente puede adecuarse a las dinámicas de otras regiones como América Latina. Vamos a cambiar la siguiente presentación. Bueno, comienzo mencionando lo que se estipula en el documento, que es la institucionalización del sistema de partidos políticos. Dentro de los estados democráticos se considera importante poseer un sistema de partidos políticos institucionalizado, es decir, partidos políticos con capacidad de participación en el Estado, una alta competitividad, como también poseer partidos políticos que no sean volátiles y que cumplan con un rol amplio dentro del propio desenvolvimiento democrático del Estado. Eh, Giovanni Sartori concibe dos dimensiones que considera importantes dentro del sistema de partidos políticos, de carácter institucionalizado. El primero de esto es el número de partidos relevantes dentro de un sistema de partidos políticos. Esto quiere decir de que al número de partidos políticos con potencial de coalición para formar gobierno. El segundo punto que él menciona es el grado de dimensión ideológica. Menciona en la distancia ideológica que existe dentro de los partidos políticos, las diferencias entre las democracias con sistemas de partidos políticos más institucionalizados y las que no son claras. Por ejemplo, en los casos donde hay una volatilidad extrema, esto es, él lo menciona, donde los partidos políticos más fuertes en una elección dejan de existir en la siguiente. El segundo punto es en los casos de personalismo extremo, en el cual la figura individual pesa más que el partido. El tercer punto que menciona Sartori es en un sistema debe de constar de al menos dos partes, donde haya oficialismo y oposición, porque de lo contrario esto se trataría de un unipartidismo, o como él lo menciona dentro de la lectura, que se denominaría como partido-estado. El siguiente punto son las dimensiones de la institucionalización de los partidos. Los sistemas de partidos políticos más institucionalizados gozan de considerable estabilidad. Un sistema donde los partidos principales aparezcan y desaparezcan o se desenvuelvan en partidos menores no está bien institucionalizado. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, en el que hemos tenido el conocimiento de que pues nacen partidos, desaparecen, vuelven a renacer con otro nombre, etc. Los partidos, menciona el autor, poseen raíces fuertes dentro de la sociedad, es decir, donde los vínculos de los partidos y los ciudadanos son estables. De lo contrario, los partidos no estructuran preferencias políticas a través del tiempo y no hay una regularidad limitada en la forma en la que la gente vota. Un sistema de partidos no institucionalizado, las organizaciones de partidos políticos son importantes. Eh, pues ya que los partidos no están subordinados al interés de algunos líderes ambiciosos. Ay, perdón. Otro de, bueno, voy a pasar a mi última. Bueno, me tomé el atrevimiento de hablar un poco del sistema de partidos políticos en Guatemala. El sistema de partidos políticos en Guatemala, pues como ya sabemos, es multipartidista. Pero si seguimos lo que el autor menciona bajo el análisis de Giovanni Sartori, pues si Guatemala posee un sistema de partidos políticos institucionalizado o no institucionalizado. Acá me permití colocar una gráfica del
uno de los partidos políticos que han participado dentro de las contiendas electorales. Acá voy a señalar a la UNE, que es a mi criterio uno de los partidos que yo considero que ya son instituciones dentro de nuestro sistema de partidos políticos. Pues la UNE es un partido que, a pesar de que es bastante personalista también, pues ha venido participando en constantes elecciones, a diferencia del Partido Cambio, que es un partido que, según lo que logré investigar, pues se formó en el 2011 y pues ya desapareció, ¿no? O sea, no pudo posicionarse, al igual como algunos otros partidos unionistas que ha perdido bastante relevancia dentro de lo que es las contiendas electorales actuales, o el Partido Patriota, pues que ya fue cancelado. Entonces, esa sería todo mi contenido, licenciado. Gracias, Cristian. Tal vez no podrías regresar a la diapositiva donde están las tres formas, según Sartori. Ahorita voy. Ahí. Acá. Ajá. Muy bien. Acá menciona él y es un punto que hay que considerar y analizar. Ya Cristian nos dio la conceptualización y en un momento una propuesta de Giovanni Sartori. En estos casos, dice, se mencionan tres diferencias que se dan en los sistemas de partidos no institucionalizados. Hablamos, pues, que en el caso de la volatilidad extrema, ¿verdad? Lamentablemente, el tema de ver cómo se dispersan los partidos políticos realmente en un pluripartidismo o multipartidismo, un sistema como el de Guatemala. Creo que es ejemplo claro de cómo la volatilidad, el hecho de no tener un partido político o que un partido político no logre contener con mucho tiempo o por muchos años a su militancia, a sus... aquí en Guatemala hablamos más el tema de que ya no existe la militancia como tal. Son pocos los partidos, tal y como mencionaba Cristian, en donde hay militancia, en donde se puede reflejar y donde se puede evidenciar ese tipo de participación. La mayoría de acá de Guatemala solamente cuentan con afiliados. ¿Qué quiere decir afiliados? Solo están inscritos y dieron su número de DPI y todo, y están como parte de la constitución inicial de un partido político. Pero estos no militan, no participan. Lamentablemente eso lo único que crea es el escepticismo, ¿verdad? Ustedes de no creer en los partidos políticos porque no cumplen, porque esto y porque el otro, no cumplen su rol como tal. Y en el caso del personalismo, creo que nos hemos dado cuenta también que estos extremos o estos lugares o posiciones radicales en las que se constituyen los sistemas de partido, pues lo único que demuestran es de que no puede darse una dinámica que no sea aquella dinámica en la que los partidos puedan ser bien o sean consolidados de una forma concreta y que aglutinen la mayoría de las demandas de las personas, ¿verdad? El personalismo, el unipartidismo o lo que mencionaba Cristian, ¿verdad? El partido de Estado. Entonces, todas estas situaciones hay que verlas y abordarlas como las tres formas, ¿verdad? En la que no existen partidos en el que los sistemas de partidos, estos sistemas no están institucionalizados, pero sí se dan, existen, ¿verdad? Ustedes en muchas ocasiones, algunas democracias dicen, no, eso no lo tengo acá, nosotros somos democráticos, somos esto, pero nos damos cuenta de que estos casos existen, ¿verdad? Por eso es reexaminando los sistemas de partidos políticos. Gracias, Cristian, muy amable. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna observación, algún aporte a la exposición de Cristian. Sí, yo tengo una duda que seguramente usted me va a desmitificar ahorita, pero pareciera que en Latinoamérica esto del personalismo no es algo que sea
pero muy común solo en Guatemala, ¿verdad? O sea, esto del personalismo político no sucede solo en Guatemala, estoy seguro que en otros países de Latinoamérica está bien marcado también. Sí, bueno, aquí en Guatemala no hablamos de personalismos políticos, hay líderes carismáticos o hay figuras carismáticas, pero no hay personalismos. Cuando hablamos de personalismo, hablamos de en sí el seguir a una figura, el seguir a una persona, el seguir a un líder y mantenerlo, ¿verdad? En otros países tal vez como por ejemplo Venezuela, ahí sí se puede hablar de personalismo porque ahí se marca bastante la tendencia respecto a que muchos van por la figura de Hugo Chávez. Hugo Chávez puede venir y pertenecer a otro partido político y toda la gente va a seguir a Hugo Chávez. En el caso de que Guatemala, podría decirse que no existe un personalismo como tal, sino más que todo son líderes carismáticos o figuras carismáticas las que los partidos ubican. Ajá. No son líderes en sí, sino que son figuras, dejémoslo como figuras de carismáticas. Vamos a ver, Jonathan dice, el caso de Yamatei, que estuvo cada vez con un partido diferente. Sí, no. Sí, porque estuvo con un partido diferente, pero él como líder no tiene ese liderazgo, más una cara, el rostro que varios grupos, y en el caso de acá de Guatemala, pues el CACIF estuvo moviendo, ¿verdad? Sí, él, en todo caso, él no fue acá un personalismo como tal, sino él ganó por un voto en contra, ¿verdad? Un voto en contra y un voto desubicado, ¿no? Un voto que realmente no ubicaba por quién votar. Voto de castigo, sí. Trump fue personalista, no, porque si Trump hubiese sido personalista, él hubiera ganado nuevamente estas elecciones. Lo que les mencionaba, creo que el ejemplo más claro, desde mi percepción, ha sido Hugo Chávez, Hugo Chávez en Venezuela, un Evo Morales en Bolivia, también un Fidel Castro en Cuba. Tal vez, bueno, pero ellos no cambiaron de partido, Tabárez, ¿verdad? En Uruguay, ellos no cambiaron de partido. No cambiaron, pero sí se notaba bastante. Yo, como les digo, es un ejemplo, ellos hubieran podido cambiar el partido y nadie se hubiera percatado del partido, sino ahí se hubieran percatado más del líder, de la personalidad. Licenciada, y ahí se podría tomar también desde la perspectiva de la Clo y Chantal cuando ellos exponen lo de la construcción de un populismo, cómo se construye el populismo a partir de Juan Domingo Perón y cómo es que las nuevas olas de pensamiento político, en esa lectura de populismo, no me recuerdo el título, mencionan el caso de Evo Morales precisamente, en el que es una construcción de una imagen a partir de un reflejo simbólico que posee la ciudadanía, pues por él, pues, quizá, lo entiendo yo desde mi perspectiva, pues la etnicidad de Evo, que era pues también de un pueblo originario, y creo que en Bolivia tienen una situación similar a la nuestra, que son pluriculturales. Sí, la construcción que se da a través de ese discurso, ¿verdad? O la construcción del discurso desde la multiculturalidad, pluriculturalidad. Aquí en algún momento se dio en Guatemala, no sé si con ustedes lo abordamos en Historia de Guatemala 3, el tema de los orígenes del panmayanismo, ¿verdad? En los que incluso el Ministerio de Educación pues empezó a crear sus textos en los idiomas originarios. Intentaron hacer ver que había una integración y que iban cubriendo, ¿verdad?, su espacio y que iban haciéndolo desde los idiomas originarios, idiomas maternos.
pero no es lo que se busca. Sabemos muy bien que el tema de los pueblos originarios, si ellos querían hacer que el Ministerio de Educación fuera diverso, pues hubieran hecho los textos con los conocimientos de los pueblos, desde la perspectiva de los pueblos. No lo que ellos hicieron, ¿verdad? Que en algún momento hicieron también los españoles en el tiempo de la conquista, que no fue que ellos llegaran y se integraran a la cultura que existía, sino que al contrario, hicieron y lo que trataban de hacer fue castellanizar a los pueblos originarios y evangelizarlos, ¿verdad? Incluso los sacerdotes, los curas que iban, los frailes que llegaban a las comunidades, aprendían el idioma, pero estos, no todos hubieron casos en los que ellos cambiaron, ¿verdad?, la percepción y trataron de verlo desde la cosmovisión, desde la ideología, desde la etnia, ¿verdad? Las tradiciones, costumbres, las prácticas ancestrales de los pueblos originarios. Ejemplo de eso es que muchos ahora están viendo a Guatemala y muchos de los candidatos, que a ustedes no les vaya a extrañar que muchos de los candidatos ahora hablen de los mismos temas de los que inició hablando Evo, del tema de la nacionalización de los bienes, nacionalización de los recursos de Guatemala, pero eso lo hacen para lo que les mencionaba, ¿verdad? Para llamar la atención, para captar la atención y para ubicar, porque ahorita pues los de marketing político han de estar en una fuerte investigación de mercadeo, ¿verdad? Investigando cuáles son las demandas de la población para ponerlas en un rostro, ¿verdad? Contrario a lo que, como mencionaba Cristian, hizo Evo Morales en Bolivia, pues ahí fue otro proceso diferente, ¿verdad? Y ojalá que en algún momento, si llega un o una líder originaria de los pueblos, logre mantener su postura, logre llegar al poder y seguir y mantener su postura, su discurso, su ideología, su forma de pensamiento. Y ejemplo de esto creo que fue ya el tema de la participación de los pueblos indígenas. Creo que llevamos 2 o 3 periodos electorales en los que ya figura una mujer indígena dentro de los puestos de alto nivel, ¿verdad? A nivel de elección, que por ejemplo son diputadas, vicepresidenta, presidenta, o sea, ya empezaron los pueblos indígenas a moverse acá, pero ojo, algunos partidos lo utilizan solamente para llegar a la población originaria, ¿verdad? No lo están haciendo con el sentido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrarle el sentido? Para ver si realmente están haciendo un trabajo con esa visión, pues ir a ver sus planes de trabajo. Y cuando nos buscamos planes de trabajo de los partidos políticos, algunos son copy-paste. Yo conozco a algunos colegas, unas y unos colegas que me comentan que son contratados para la época electoral, ¿verdad ustedes? Y hacen los planes de trabajo de partidos políticos, los estatutos, y solo copian y pegan de otro partido, solo le cambian el color, los símbolos al trifoliar, y ese es el plan de trabajo. No hay un análisis, no hay un desarrollo completo o por lo menos básico, con lo básico, ¿verdad? Conocer, ver bien, establecer bien cuáles son los valores, cuáles son la visión, la misión de un partido, su plan de trabajo. No hay muchos. Incluso Jimmy Morales llegó al gobierno sin ni siquiera plan de trabajo y creo que terminó su periodo de gobierno sin plan, ¿verdad ustedes? Ahí el desastre, el colapso. Prácticamente algunos otros candidatos cuando han llegado al gobierno por lo menos han llevado un plan que medio retachan, ¿verdad ustedes? Y ahí lo trabajan. Pero Jimmy Morales tomó posesión y sin plan de trabajo, sin idea de qué era gobernar, ¿verdad? Bueno, gracias Cristian. Lamentablemente esta es la realidad, ¿verdad? De muchos de los países de la región. ¿Sí, Cristian? Lick, solo una pregunta. ¿Puedo enviar todavía mi presentación? Es que como no me conecté a la clase pasada, no vi que había que subirla.
Sí, si te deja subir, si no, envíala al correo. Gracias, Lec. ¿No? Bueno, vamos entonces, Cristian. ¿Alguien más que quiera opinar? La verdad es que yo, con esto que estaba hablando usted sobre Evo Morales y estos personalismos, yo quedé fascinado cómo lo explicaban en un documental un cineasta norteamericano, ¿verdad? Por eso les posté ahí el link, ¿verdad? De YouTube sobre la película Guerra de la Democracia, que de repente ya usted tuvo la oportunidad de verla también. Y o sea, la convicción de los pueblos originarios bolivianos, ¿verdad? De cómo construyeron esa cultura política, digo yo, como para mantenerse hasta el sol de hoy así en el poder, porque es que esa es la realidad, ¿verdad? Después de haber tratado de sacar por la puerta de atrás a Evo Morales, después regresa y aunque no está ahí él, pero el partido sigue vigente. Pero a mí lo que más me impactó fue, o sea, esa visión, o sea, esa convicción de los pueblos originarios allá, de lo que representa para ellos realmente, o cómo están realmente ya claros sobre su realidad, ¿verdad? Y ya ves, entonces yo me pregunto, y usted lo estaba planteando, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hace falta en Guatemala para que realmente haya ese despertar también, ¿verdad? O sea, los pueblos originarios para que se mantengan, porque hemos visto movimientos que simplemente se han quedado, algunos todavía sobreviven, como RNG Maíz, digamos, WINAC, MLP todavía sobreviven, pero ¿por qué no han logrado? No han logrado, o sea, a pesar de, o sea, unificar, ¿verdad? Unificar todos los pueblos para que sea una fuerza con convicción y que no desaparezca, sino que represente una verdadera oposición, para empezar en el Congreso, ¿verdad? Creo que el tema acá, y que creo que muchos de los movimientos y grupos de pueblos indígenas, organizaciones, asociaciones o colectivos de poblaciones mayas, indígenas, xincas, garífonas, creo que cuando uno les dice unifiquemos, les hace el ruido. Creo que un partido, considero yo que un partido que verdaderamente vaya y busque la unificación de pensamientos, criterios, opiniones, tiene que ir con un discurso diferente, porque acá, Guatemala, realmente es un país con procesos difíciles, con desarrollos, con formas de desarrollo tan diversos como el clima. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, ustedes hoy hubieran ido a la ciudad, estaba con un calor espantoso. Van al occidente y ahí hay un frío diferente, ¿verdad? Es un clima totalmente diferente. ¿A qué quiero llegar con esto? Que creo que lejos de unificar y de crear un partido que nos identifique, tenemos que ir con la idea de un partido diverso, un partido que integre y que logre representar cada una de las demandas de los diferentes pueblos. Porque el tema de unificar, lo que les mencionaba, Guatemala ha pasado por etapas bien difíciles, complejas, que otros países no han pasado. Yo entiendo que otros países sus guerras internas no fueron tan sangrientas. Guatemala es tan especial, ¿verdad? Ustedes, porque primero tuvo un conflicto armado interno. Segundo, está conformado por 22 o 23 grupos mayas, además de los xincas, los garífonas y los mestizos. Entonces es un país totalmente, o un caso especial, podríamos decirlo, porque El Salvador atravesó también por un conflicto armado, ¿verdad? Interno. Pero allá no hay población originaria, y si lo hay son pocos, es mínima, entonces logran llegar a consensos. Pero en el caso de Guatemala, llegar a consensos es tan complejo
y realmente entre los mismos pueblos, yo no estoy diciendo que seamos malos, ¿verdad? O que no querramos, pero cada pueblo ha desarrollado y ha logrado llegar a un nivel de desarrollo diferente a través de sus diferentes formas de relaciones, tanto económicas como sociales, ¿verdad? Ejemplo de esto, pues, es el conflicto que todavía se mantiene en Nahualá, ¿verdad? Ustedes entre Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, en la que ya hay muertos, pues ya esas diferencias territoriales, el defender a nuestro territorio y la guerra entre prácticamente dos pueblos originarios nos demuestran que sí es complejo. Y creo que tendríamos que apostarle a un proyecto en el que realmente exista la representación de cada uno de las de las de los objetivos o de los fines de cada uno de los pueblos. Dice Marlon, considera que el discurso del Estado plurinacional está vigente. Sí, hay algunos que lo están manteniendo. Por ejemplo, Codeca creo que es el que lo mantiene más en su discurso, lo ha mantenido más. Ahora como MLP pues ya viene con una nueva propuesta, siempre a través de esto, ¿verdad? El Estado plurinacional vigente, que obviamente es una de las propuestas que yo considero más real, pero más difícil, porque el Estado plurinacional en sí lleva un proceso bastante largo. Un Estado plurinacional considero que no se puede dar en 4 años. En todo caso, si se va a iniciar, creo que los primeros 4 años son para eso, iniciar los procesos y ver de qué forma se desarrolla, porque no es un proceso que sea de la noche a la mañana. El Estado plurinacional es una forma de organización, y imagínense, si ni siquiera se ha podido lograr una Asamblea Nacional Constituyente. Ese sería el inicio, ¿verdad? Ustedes, de un Estado plurinacional, de la Asamblea Constituyente ya, y indicar y hacer énfasis al Estado plurinacional como la nueva forma el nuevo sistema de gobierno de Guatemala, ¿verdad? Vamos a ver, aquí Jonathan mandó un documento y también acá, bueno, Marlon nos envió un enlace de YouTube, creo yo, y, dice, no, plurinacional no significa lo que crees. Sí, exacto, es el Estado plurinacional, dice, ya prácticamente valoran la diversidad cultural. Sí, es que si vamos a este plurinacionalismo o estar diciendo que son los pueblos originarios, no, estamos lejos de la idea. Creo que tenemos que entender que la plurinacionalidad es un proceso largo y complejo. Eso es lo que yo puedo decir. No puedo en algún momento decir que le apuesto al Estado plurinacional. Conozco varios teóricos conocidos y amigos y amigas mías que le apuestan al Estado plurinacional, y pues creo que desde sus campos están haciendo todo lo posible. Pero creo que el plurinacionalismo se refleja o la creación o el establecimiento del plurinacionalismo. Entonces, en algún momento refleja que va a haber más participación de pueblos indígenas, y no solamente pueblos indígenas, sino representantes de la diversidad sexual, ¿verdad? Ustedes, diferentes formas de manifestación identificadas dentro del Congreso. Entonces, ya nos damos cuenta de que dentro del Congreso es un escenario tan complejo, porque incluso un hombre, ¿verdad? El caso del diputado Aldo Dávila en este periodo es más sonado que la situación de Sandra Morán, que también es ya se define como lesbiana, ¿verdad? Entonces le prestamos más atención a Aldo, y
cuando estuvo pues la primera mujer lesbiana en el Congreso, que fue Sandra Morán, ni nos enteramos, ¿verdad? Nos venimos a enterar hasta que Aldo entra y empezamos a investigar y pues nos damos cuenta de que, oh, sorpresa, había una lesbiana en el Congreso. Entonces, todas las situaciones, los medios, ¿verdad? Lamentablemente, no en vano se llaman el cuarto poder, ¿verdad? Los medios de comunicación, porque realmente mueven bastante el tema de dentro de los sistemas de políticos, los medios de comunicación tienen su parte, ¿verdad? Bueno, entonces dice igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales. Sí, lamentablemente. Vamos entonces, si no hay otra observación, vamos con el siguiente o la siguiente compañera, déjenme ver, el 6. Amílcar, la dualidad fundamental en el estudio de los partidos políticos. Cheli. Buenas noches, Amílcar, te escuchamos. No sé si logran ver, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, la dualidad fundamental en el estudio de los partidos políticos. El estudio de los partidos políticos, pues, durante las últimas décadas ha tenido mucha importancia dentro del estudio, sobre todo para la democracia de los distintos países, las diferentes lenguas y los diferentes enfoques. Vamos a encontrar a Robert Michaels. Este es un teórico y un politólogo que cree que el partido es el instrumento para alcanzar el poder. Es el mecanismo de crecimiento y la creación de la armada profesional en el liderazgo. El partido empresa es una teoría de Max Weber. Cree que los partidos son las formas de socialización que, descansando en el reclutamiento formal y libre, tienen como fin proporcionar poder a sus dirigentes dentro de una asociación. Si se dan cuenta, el partido bloqueo y el partido empresa tienen en teoría la misma base. Michaels cree que es el instrumento para alcanzar el poder y Weber nos dice que son una forma de socialización de los dirigentes para otorgar este poder a los miembros. La estructura de los partidos es heterogénea. Designa 4 tipos sociológicos de partidos. Se caracteriza por la descentralización, el carácter semiestacional y el armazón de tipo embrionario. Dentro de estas estructuras vamos a encontrar el partido clivage, el partido enlace, el partido como organización compleja y el partido dual. El clivage nos dice que es un solo partido y un único proyecto. O sea, no va a tener otro, o sea, el origen de nace de las luchas sociales o entre las diferentes comunidades. Por ejemplo, se dice que de la división de propietarios y trabajadores nacen los partidos burgueses y los partidos obreros. Del conflicto entre la iglesia y el Estado surgen los partidos clericales y los partidos anticlericales. El partido enlace, según Kay Lawson, son la conexión entre las masas y el poder político para conducir representantes a los cargos en donde ellos puedan ejercer el poder, siempre sobre las masas. El partido de organización compleja es para Angelo Panebianco, es una teoría de organización partidaria que concibe un instrumento de las minorías sobre las mayorías. Propone un modelo de análisis de los partidos vistos individualmente. Y el partido dual, que es el análisis en base de esto, es el ejercicio del poder y la ideología.
el poder, el ejercicio del poder no puede darse si no se tiene un programa, si no se tienen posturas y en general si las políticas no permiten a los ciudadanos decidir en cuanto al modo de elección del gobierno. Entre las colectividades encontramos que como lo mencionaba al principio, el fin esencial del partido es la conquista del poder, pero Schoenfeld dice que los partidos políticos son colectividades no efímeras de individuos que comparten en grados diversos un conjunto de objetivos comunes. Entre los objetivos comunes, él menciona que los partidos son organizaciones, que estos son durables pero no son eternos y que sus miembros y adherentes tienen al menos objetivos comunes. Esto me lleva a la presentación de Cristian en cuanto hablaba a la duración de los partidos, ¿no? Y lo que usted mencionaba, licenciada, de que los miembros no son no son claves dentro de los partidos, pues estos, como se unen, también se van a otro partido, ¿no? Eso sería todo, licenciado. Gracias. Sí, estaba viendo ahí que menciona, ¿verdad?, el texto, el tema de la ley de hierro de la oligarquía, ¿verdad?, que lamentablemente ya nos hemos dado cuenta. No sé si ustedes han participado. ¿Alguno de ustedes ha participado en algún partido político? Levanten la manita. Participado, vamos a ver, seamos un poquito más específicos. Entonces, ¿alguien ha sido militante de un partido o comité cívico? ¿Sí o no? No. Militante. Cristian dice que sí. Gladys también. No. Marlon también ha sido militante. Muy bien. Vamos a ver. Estamos. ¿Alguien ha sido afiliado o afiliada a un partido o comité cívico? Levantemos la mano. ¿Afiliado? No. Ajá, 1, 2 afiliados. Oh, interesante. Gladys, tú no has sido afiliada. Participé en un comité cívico, pero aún no era mayor de edad. Entonces solo acompañé. Pero ahora solo me empadroné, pero no me he afiliado a ninguno. Sí. Y la mayoría de los politólogos y politólogas, sin miedo a equivocarme, creo que no estamos afiliados a un partido. La mayoría. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que hablamos sobre los partidos políticos, sabemos muy bien de qué males padecen, ¿verdad ustedes? Entendemos y ya. Eso no quiere decir que los que estén afiliados y que sean militantes estén mal, no, al contrario. Creo que es una buena práctica y es una buena forma de participar y de hacer, garantizar que su participación, el derecho a participar lo puedan cumplir, ¿verdad? Es bueno, pero yo voy al tema de que la ley de hierro de la oligarquía viene a saltar nuevamente aquí, ¿verdad?, dentro de los partidos políticos y de cómo esto, quiera o no, Robert Mitchell ya decía, es inevitable, ¿verdad? En todos los partidos que vayamos, por más que sean integradores, que les guste el diálogo, el consenso, siempre va a haber una directiva. Lo que mencionaba Amílcar en su presentación, el tema de que los partidos o diferentes tipos de partidos, el partido clivaje, sabemos muy bien que estos partidos, pues tal como su nombre lo menciona, son resultado de determinados clivajes. El partido enlace, que es un poquito más vinculado al tema de las coyunturas, no necesariamente un clivaje, pero sí coyunturas, que al final viene a crear o intenta crear ese vínculo entre el sistema político y las tendencias políticas que se están dando. Hay algo que yo sí quisiera rescatar de acá, es que el autor dice que existen ciertos factores importantes para la vida de un partido.
El primero, la construcción, cómo se va dando, ¿verdad? Ustedes, que puede ser por penetración territorial, por difusión territorial o por ambas, ¿verdad? Cómo se va formando territorialmente. ¿A qué voy con esto? Los partidos políticos, en el caso de la UNE, ¿verdad? Sabemos muy bien que se ubicó en determinada población y esto le valió en algún momento llegar a ser el favorito de la población guatemalteca, ¿verdad? El segundo factor es la presencia o la ausencia de una institución externa que patrocine el nacimiento de un partido, ¿verdad? Ustedes, el tema de que si realmente existe el tema de la modificación de las fuentes de legitimidad de líderes, ¿cómo se legitima? Esta fuente externa, ¿verdad? ¿Será que legitima el liderazgo interno o legitima el liderazgo externo? Entonces, ¿de qué forma se legitima esto, ¿verdad? Entonces, si hay un ente externo, sabemos muy bien que la legitimación va a ser desde lo externo, ¿verdad? Dependiendo de si el líder o la persona que está patrocinando la conformación del partido es afín o no. Y el tercero, lo que mencionábamos y que no podemos dejar de estudiar, es el tema del carácter carismático del partido. Entonces, podemos decir que el carácter carismático de un partido va a ser en algún momento un recurso provisional y sobre todo eficaz para la construcción de un partido que no suplanta la organización, sino que el partido va a surgir a través de diversos impulsos de participación diversa. ¿Estamos? Esos puntos son buenos que los retomemos. Hay algunos puntos que me hubiera gustado más que abordara a Milcar, pero a manera de conclusión creo que logró en algún momento algunas ideas principales. Sí los invito, yo sé que aquí estamos exponiendo, pero eso no es garantía de que todo lo que estamos exponiendo esté abordado, ¿verdad? Hay bastantes cosas que los textos nos dan y que nos puedan aportar a nuestra adquisición de conocimiento. Más adelante les van a ustedes pedir en el tema de los exámenes privados que escriban ensayos. Y es bueno que ustedes tengan un bagaje teórico básico, por lo menos, ¿verdad? Saber de dónde leyeron su aporte, de cómo lo van a abordar. Y la idea, en muchas ocasiones, la forma en que abordan estos autores, los autores de estos artículos, de estos ensayos que estamos leyendo, ¿verdad? Ustedes abordan de una forma, algunos abordan de una forma muy, ¿cómo se dice? Muy práctica, ¿verdad? Y amigable, la forma en que van abordando los temas. Otros sí lo abordan un poquito más científico, eso no quiere decir que no lo vayamos a entender, lo podemos entender y creo que es nuestra labor tratar la manera de entender lo que estamos leyendo, ¿verdad? Gracias, Amílcar. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda u observación. No, listo, bien. No, por el momento. Muy bien. Vamos entonces con Eric, con Pablo Fuentes. Vamos, Pablo. Ahorita voy a presentar. Pablo nos va a exponer el núcleo histórico del nuevo institucionalismo. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya podemos ver la presentación. Gracias. Bueno, ahorita les voy a hablar un poco del núcleo teórico del nuevo institucionalismo.
la autora Ellen. Bueno, voy a empezar de una vez. Así les voy hablando de cómo lo va tratando ella. Pues no sé cómo se dice el apellido de ella, pero bueno, la autora empieza hablando acerca de los cuestionamientos que se le están haciendo principalmente al nuevo institucionalismo. Los cuestionamientos y todo esto surge a partir de que la ciencia política, desde sus inicios, pues siempre se ha tratado estudiar a partir de sus instituciones y principalmente en Europa se le da una gran importancia al estudio del Estado cuando se va a estudiar acerca de la ciencia política. Entonces empiezan a surgir los cuestionamientos de qué tan nuevo, qué tan innovador puede ser el nuevo institucionalismo. Principalmente los científicos, es como qué de nuevo puede aportar el nuevo institucionalismo. Y en parte también esto surge porque los que empezaron a adoptar el nuevo institucionalismo no llegaron a un consenso o no se llegó a proponer en sí una nueva definición del término, y entonces se empezó a cuestionar. Entonces también las tres ramas que son del nuevo institucionalismo, que son la elección racional, la teoría de la organización y el institucionalismo histórico, no se adhieren a un esquema teórico superior. Entonces se pueden encontrar como varios vacíos que empezaron a darle cuestionamientos. Había empezado a contar el tiempo, creo que llevo 2 minutos. Pero entonces la autora considera que hay un aporte más allá de esto y trata de buscar su núcleo teórico para identificar el aporte que tiene el nuevo institucionalismo. Entonces, la autora pues, se empezó a apoyar en el conductualismo, porque el conductualismo, cuando surgió a mitad del siglo pasado, alrededor de los años 50, 60, también empezó a tener críticas del mismo estilo y del nuevo institucionalismo. Principalmente lo que se le cuestionaba era lo mismo, que no tenía claridad en sus métodos, las teorías o los temas de investigación que iba a tratar. Aparece Robert Dahl, viendo esto, que lo describió en un inicio, describía el conductualismo, que era como un estado de ánimo, pero posteriormente decía expresar el núcleo de la teoría del conductualismo. Entonces, a partir de ahí, surge el énfasis conductual, y este énfasis conductual también va a servir de punto de partida para el nuevo institucionalismo, principalmente porque el nuevo institucionalismo va a rechazar que cuando se haga un análisis político se tome el comportamiento que es observable como información básica. Esto quiere decir que, por ejemplo, el comportamiento no va a llegar a explicar todos los fenómenos que pueden suceder en un gobierno, y principalmente se tiene que ver el contexto de las instituciones donde se dan. A partir de ahí surge la crítica institucionalista. Son 3 aspectos, 3 críticas. La primera, la suposición de que la conducta política revela preferencias. Esto quiere decir que cuando uno se basa en la conducta de una persona, va a mostrar ciertas preferencias,
y entonces las preferencias reales, le dicen, las preferencias reales de un individuo se van a manifestar a través de la conducta. Entonces, los institucionalistas hacen ahí la aclaración de que pueden haber preferencias manifestadas y las preferencias reales. También, por lo mismo, pueden, a partir de esta distinción entre las preferencias, pueden haber también diferencias entre los intereses potenciales y aquellos que se manifiestan a través de la conducta política. Entonces, lo que se muestra es tratar de exponer la discrepancia que puede existir entre ellos. El segundo punto es considerar extremadamente conflictiva la suma de preferencias. Nuevamente surge Robert Dahl y señala que el análisis de las preferencias individuales no va a explicar propiamente todas las decisiones que se lleguen a tomar colectivamente, porque hay que comprender los mecanismos mediante se toman las decisiones y combinar cuáles son para conformar decisiones colectivas. Entonces, los intereses humanos son tan complejos que propiamente como tratar de explicarlos a partir de ahí puede resultar muy, muy complicado. Mencionaba un ejemplo en la lectura que era una relación que puede existir entre los votantes y la política pública, principalmente porque los procedimientos políticos pueden limitar el proceso en sí y entonces esto va a tener influencia en la toma de decisiones y no va a existir por en sí un equilibrio natural de preferencias. La última, voy a tratar de apurarme. La conducta política. Esta es pues ahí es una crítica normativa. Se considera que si los procesos políticos ya en sí son decisivos, entonces también va a cambiar la evaluación del analista sobre los procesos. Los intereses que van a tener los intereses ya no van a ser subjetivos y tampoco las decisiones que pueda tomar un colectivo ya no van a ser entendidas a partir de suma de deseos. Aquí entramos ya a las tres ramas del nuevo institucionalismo, la tradición institucional. Entonces, el nuevo institucionalismo tiene tres supuestos de ellos. A partir de estos supuestos, se considera que puede existir como relaciones entre el nuevo institucionalismo en sí y el institucionalismo antiguo, el que ya existía, y por lo mismo el autor no trata como de mencionarlos en sí, sino que trata de decir que existe un institucionalismo tradicional en sí, porque pues tienen bastantes relaciones y entonces el tradicionalismo antiguo pues ya tiene una tradición de ya mucho más tiempo. Entonces, así como las preferencias de los hombres se ven en parte afectadas por los entornos sociales y instituciones específicas, también las decisiones políticas van a surgir a partir de procedimientos afectados de instituciones. Estos son procedimientos institucionales que van a dar forma a que se puedan
distorsionar las decisiones que se toman. Entonces, por ejemplo, si se dan decisiones colectivas, estas, si se ven reflejadas, por ejemplo, son el reflejo de las decisiones también de los individuos. Los resultados, pues, en sí van a reflejar un bien común, o en todo caso, como les decía, que pueden darse afectadas por el procedimiento institucional, también pueden verse distorsionadas. La segunda rama del nuevo institucionalismo es la elección racional. En la lectura mencionaba que la elección racional se podía ver como el análisis de las elecciones afectadas por actores racionales bajo condiciones de independencia. Esto lo que trataba como de explicar que era el estudio de la acción estratégica de actores racionales. Entonces se emplean herramientas como la teoría del juego, y a partir de ahí también juegan un papel importante en este nuevo institucionalismo. También como las preferencias multidimensionales no se pueden ordenar de una forma que puedan dar de resultado elecciones políticas estables, digamos, una regla de la mayoría, se puede ver como que tiene efectos. Y también, por lo mismo, no hay énfasis en la parcialidad o la imparcialidad que puedan tener en las distintas reglas institucionales. El retorno a un enfoque de las utilidades individuales como estándar para juzgar a las instituciones políticas, llega a la conclusión de que la voluntad popular no es posible como de hacerle un sondeo. Entonces es necesaria el abandono de estándares y buscar instancias políticas anti-intervencionistas. La teoría de la organización esta escuela de Carnegie fueron los principales promotores de la teoría de la organización. El primer punto en sí, lo de los límites inherentes al conocimiento, esto trataba de enfocarse, por ejemplo, en el tiempo y la información, que no llegan a ser tan extensos como para, digamos, darle la información a los individuos de poder llegar a como ordenar sus preferencias y llegar a un balance entre las alternativas que pueden haber y las consecuencias. También a partir de las investigaciones recientes se puede dar cuenta de cómo, por ejemplo, estos códigos, surgen códigos simbólicos, y estos llegan a tener importancia en el papel de las instituciones. Hay un autor, creo que se llama Zucker, mencionaba las categorías culturales y sacaba de ahí, por ejemplo, conceptos como roles y jerarquías, y también el rechazo a la posibilidad de agregación de intereses. Pues se puede decir que esta teoría, la teoría de la organización, también tiene bastante historia, tiene bastante, pues así como
tiene bastante tradición, pero a partir del nuevo institucionalismo va a ser una crítica hacia la racionalidad, y es ahí la propuesta que hace principalmente esta escuela de Carnegie. Por último, el institucionalismo histórico, ya estoy al último. Estos autores Di Maggio y Powell mencionaban cómo era que la teoría de la organización tenía relación o estaba entrelazada con la tradición sociológica. Y pues entonces obviamente cuando estamos hablando de tradición sociológica hay que mencionar, por ejemplo, a Durkheim y a Weber. Por ejemplo, Weber mencionaba la variante sociológica, entonces en la que la idea estaban antes de las categorías de pensamiento, y pues estas categorías llegan a formar construcciones sociales o culturales. Esto ya lo hemos escuchado bastante, lo de las construcciones sociales. También Weber teorizaba bastante sobre la importancia de las estructuras organizativas en la teoría de la dominación política. Entonces, a diferencia de los pluralistas, el institucionalismo histórico considera que las preferencias no son transmitidas a los líderes políticos por medio de los grupos de interés y los partidos políticos, sino que en cambio existe una representación de intereses que van dejando pasos, van dejando como vestigios, dice, creados propiamente por los actores colectivos y las instituciones. Esto quiere decir que la estructura del proceso político va a estar conformada por constituciones e instituciones políticas, y a partir de ello surgen demandas políticas y también políticas públicas que no van a estar marcadas propiamente por las exigencias que puedan surgir en la modernización. Como son exigencias que pueden surgir en la modernización, serían, por ejemplo, exigencias neutrales o convergentes. Eso sería todo. Gracias. En conclusión para ti, Pablo, entonces, ¿hay un nuevo institucionalismo o no? Pues sí existe un nuevo institucionalismo, pero sí, pues no, es que así como, por ejemplo, se seguía como dejando de lado lo que mencionaba, que existe una tradición ya de largo tiempo, pero sí, tiene aportes, pero también tiene muchas similitudes con el tradicionalismo antiguo, el viejo. Sigue arrastrando sus males, ¿verdad? Lamentablemente, los males son los que se mantienen todavía generación tras generación. Gracias, Pablo, por tu presentación. No sé si alguien tiene alguna duda o observación, comentario. No esta noche, licenciado. Tienes mucha tarea ahora, van a decir. No tengo dolor de muela. Ay, que lo lamento, entonces. Demasiado, tiene muchas tareas, se me imagina, ¿no? Bueno, no sé si me van a matar o no, pero igual ya les voy a dejar una tarea. Pero no se preocupen, que yo soy consciente. No va a ser para este jueves, va a ser para el próximo lunes. Usted sí sabe. Ah, sí, yo vengo de ese camino. ¿Ustedes una consulta? Vamos a ver. Primer punto. ¿En algún curso han leído el texto? Les voy a mencionar los textos.
algún curso anterior leyeron el libro, vamos a ver cuáles son acá, permítanme. Ajá, Las venas abiertas de América Latina. ¿La han leído? Sí, ¿En qué Sí. curso lo leyeron? no, historia 2, historia 3. Solo Alan. Los demás Sí. no han leído Las venas abiertas. No. De Galeano, no. Ajá, Eduardo Galeano. Yo recuerdo que solo un fragmento, pero no me acuerdo bien, fue en los primeros años. Ya. Hay otra. La rebelión en la granja, ¿la han leído? No, Sí. no es la de Pollitos en Fuga, ustedes. Rebelión en la granja. Y también la película nos pusieron a ver. No, tampoco. Rebelión en la granja. Sí, sí, de en filosofía 1. No, licenciado. Ay, mis politólogos y politólogos. ¿Y una tierra prometida? Ese no. Una tierra prometida de Obama. Bueno, entonces ya tengo aquí 3 textos. ¿Ya vieron la película La Ley de Herodes? ¿Esa sí ya la vieron? Levanten No. la mano. ¿Quiénes sí ya la vieron? Levanten No la fue mano. de película. La Ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Ajá. Sí, cabal, solo el dicho. El dicho así todo. Buenísima película. ¿Y la dictadura perfecta? ¿Es así? ¿Cómo es que unos vieron la dictadura perfecta, pero no vieron la Ley de Herodes? Esa es la secuela. Inicia con la Ley de Herodes, ¿no usted? Y ahí la dictadura perfecta. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver, ahí les voy a dejar el libro, vamos a ver. Como parte de nuestra lectura obligatoria, como politólogos y politólogas que habitamos en este paisito de mucha, mucha, mucha alegría, Guatemala, voy a tener que romperle su emoción de ser guatemaltecos y de ser latinoamericanos. Me va a doler con el corazón, pero voy a tener que hacerlo. Entonces vamos a leer Las venas abiertas de Guatemala, de América Latina. Les voy a subir el texto de una vez a la plataforma. Ese es mi anuncio. No creo que nos va a dar tiempo de otra exposición por el día de hoy. Solo permítanme, quiero ver quién es, quién le corresponde. Permítanme. Tú eres 7, ¿verdad? 8. Jessica. Bien, Jessica. Tú eres bien breve. Vamos a ver entonces, Jessica. Te voy a dar el tiempo. Mientras que expone, voy a subir el texto a la plataforma, no se preocupe. Jessica, el tiempo es tuyo. Gracias. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Ahí estamos. Bueno, yo les voy a hablar del PDF número 17, que es Explicando las instituciones, una defensa del reduccionismo. En la introducción sigue con el tema que nos estaba dando Fabián, que es sobre el nuevo institucionalismo. El nuevo institucionalismo es un enfoque para el estudio de acontecimientos sociales que está aumentando en popularidad. Deben ser distinguidas diferentes líneas de investigación dentro del nuevo institucionalismo. La primera línea, las instituciones son descritas y analizadas con mucho detalle. Estas determinan la manera en que los individuos actúan, la especificación detallada de las características del contexto institucional en el cual los individuos actúan
y conlleva una mejor comprensión del comportamiento humano definido de manera exógena. En la segunda línea de investigación dentro del nuevo institucionalismo se enfatiza la importancia de un tratamiento endógeno de las instituciones. Dentro del texto dejan por un lado la primera línea, que son las nuevas instituciones con tratamiento de manera exógena, y se dedica a explicar las instituciones de manera endógena. Se inicia con el individualismo metodológico y el reduccionismo. Como dice la diapositiva, una de las controversias perennes en la historia de las ciencias sociales es entre partidarios y opositores del individualismo metodológico. Cada científico social ha tomado a conciencia o inconscientemente una posición dentro de este debate, ya sea a favor o en contra del individualismo metodológico. Depende de la posición que se adopte, esta adquiere mayor importancia ya que tiene consecuencias para los debates sociales sobre la comprensión de la naturaleza de los asuntos sociales. Para introducir un orden dentro del individualismo metodológico y el reduccionismo, dentro del texto se consideran las variables ontológicas y explicativas. Dentro de la interpretación ontológica del individualismo metodológico tenemos a Brodbeck, que explica que la interpretación ontológica es la negación de que haya semejante grupo de propiedades indefinibles o superentidades. Y Watkins afirma que dentro de la interpretación ontológica del individualismo metodológico, los últimos constituyentes del mundo social son la gente como individuos. Sin embargo, estas suposiciones sobre la naturaleza o el estatus de los fenómenos sociales no tienen relación directa con la manera en que se investiga. El texto se enfoca directamente en asuntos metodológicos y no en estas interpretaciones ontológicas que los autores no mencionan. Es por ello que se desarrolla más que todo en la interpretación explicatoria del individualismo metodológico. Las variantes explicatorias del individualismo metodológico tienen como elemento esencial ideas sobre la manera apropiada de explicar asuntos sociales. Estas se reducen a la afirmación de que los acontecimientos sociales deberían ser fundamentalmente explicados en términos de individuos y sus propiedades. Según Nozick, el individualismo metodológico presume que todas las teorías verdaderas de las ciencias sociales son reducidas a teorías de acción humano, más condiciones que vinculan especificando las propias condiciones bajo las cuales las personas actúan. En este punto de vista, el individualismo metodológico presume que las teorías de todas las teorías verdaderas de las ciencias sociales son reducibles a teorías de acción humana, como decía Nozick, bajo las propias condiciones de las cuales las personas suelen actuar. Las bases clásicas de la interpretación explicatoria del individualismo metodológico encontramos las políticas contractuales, como por ejemplo tenemos a Thomas Hobbes y el Leviatán. Thomas Hobbes se le menciona dentro del texto como uno de los padres fundadores del individualismo metodológico en base a la teoría política presentada en su obra El Leviatán. En esta teoría, el Estado soberano resulta de las acciones y deliberaciones de los individuos cuando son confrontados con las privatizaciones del estado de naturaleza. Los individuos suelen crear un contrato para institucionalizar al Leviatán y de esa manera abandonan el estado de naturaleza. La emergencia del estado común, un fenómeno social, es explicada en términos de una teoría sobre la manera en que los individuos actúan en un estado de naturaleza, y el estado es un resultado intencionado de este comportamiento. Otro ejemplo, como la corriente principal, son las teorías que explican los fenómenos sociales en términos de consecuencias no intencionadas en términos de comportamiento de los individuos. Como por ejemplo, el texto
menciona que puede ser una multitud que va a la playa en una tarde soleada. Esta consecuencia no es intencionada, ya que independientemente los individuos decidieron ir a nadar o no hacerlo, pero ir a la playa. El escenario de institucionalidad o instituciones. Estos son determinantes más o menos permanentes del comportamiento del individuo. Quiere decir que determinan las condiciones que vinculan bajo las cuales se aplicaba la teoría general del comportamiento humano. El individualismo metodológico incluye la perspectiva en la cual los acontecimientos sociales no pueden ser explicados únicamente en términos individuales, sino que requiere una combinación de teoría general y acción humana. El individualismo metodológico es una forma de reduccionismo, ya que este requiere que un evento a nivel X sea explicado con base en una teoría general sobre fenómenos que ocurren a un nivel más bajo de análisis. Ahora, con el próximo subtema, que es el individualismo metodológico ilustrado, es la teoría de juegos. Este es un tipo representativo de individualismo metodológico. Está formado por teorías en las cuales la racionalidad individual juega un papel importante. ¿Qué es la teoría de juegos? Es la parte de la teoría de elección racional que se enfoca particularmente en los aspectos estratégicos de la toma de decisiones. Tiene que ver con la interdependencia del comportamiento humano. Un análisis teórico de juegos sobre una situación de decisión procede a 2 pasos. Y en el primer paso se presentan los siguientes elementos. Grupo individuo, por cada grupo individuo un conjunto de estrategias para él o ella. Un procedimiento que asigna un resultado para cada combinación posible de las estrategias individuales y las preferencias individuales respecto al conjunto de resultados posibles. La especificación de un juego corresponde a la parte descriptiva del modelo teórico del juego, en el cual la suposición de la racionalidad individual ya tiene un papel dentro del mismo. Se supone que las relaciones individuales son mandatos, lo que significa que son completas y transitivas. Eso quiere decir que si a una persona tiene ciertas preferencias, la otra persona puede que también tenga similares preferencias a ella. El modelo teórico no solo contiene una parte descriptiva, sino que también contiene una parte resolutiva o de solución. El concepto de solución que se maneja dentro de la teoría se encoge sobre qué resultado sería más probable si el juego es llevado a cabo por individuos racionales. Los más conocidos dentro del concepto de solución es el equilibrio de Nash, solución dominante, resultado racional. Un concepto de solución es un conjunto de condiciones que un teórico impone a la combinación de estrategias. Las condiciones son supuestas para reducir el grupo de todos los posibles juegos dentro del mismo juego a aquellos que suelen ser realmente esperados para que ocurran. Si los individuos actúan racionalmente, en otras palabras, cada uno de los conceptos puede ser interpretado como un juego de traducción en el principio de raciocinio individual. El otro subtema que trata el capítulo es sobre el nuevo institucionalismo y las instituciones. Acá, como mencionaba Fabián, el nuevo institucionalismo suele tener aspectos del institucionalismo antiguo, digámoslo de esa manera. Pero el nuevo institucionalismo hace resaltar tres dimensiones. La primera es la estructural, que se refiere a los fenómenos que persisten en un periodo de tiempo y que forman las coacciones dentro del cual los individuos actúan e interactúan. Como ejemplo de esto podrían ser los partidos políticos, que estos son interpretados como instituciones en el sentido estructural. Ellos determinan el rango del político como acciones. Algunas de las acciones del político que él quisiera realizar podrían no hacerse porque no son factibles dentro de la plataforma del partido.
También está la dimensión procesal. Esta se refiere a los mecanismos que transforman sistemáticamente las acciones tomadas por los individuos en resultados particulares. Acá se puede ejemplificar con un contexto legislativo. Dentro del procedimiento para la aprobación de alguna ley, en donde se amalgaman los votos como resultado colectivo, entonces el método del voto de la mayoría suele conocerse como un sentido procesal. Y la dimensión del comportamiento. Estos son convencionalismos, los cuales son regularidades en la conducta que emergen espontáneamente cuando los individuos en un grupo están comprometidos en una continua relación entre ellos. Como son patrones, se reducen a las complejidades de la situación social que deben estar claras dentro de la dimensión del comportamiento. Dentro de este tema también se trata el nuevo institucionalismo y el reduccionismo. Acá hacemos uso de las tres dimensiones del nuevo institucionalismo: estructural, procesal y de comportamiento, y se relaciona con la teoría de juegos. La relación de la dimensión estructural con un juego son las coacciones. Entonces, estas se dividen en tres, que son las relacionadas con la participación individual en el proceso de decisión, aquellas que se relacionan con las estrategias accesibles a los individuos que toman elecciones y las relacionadas con las preferencias de los individuos. Estas coacciones pueden tomarse de diferentes maneras. Por ejemplo, pueden ser físicas como para el individuo, ¿verdad? Pueden ser físicas como una enfermedad, morales como un impedimento o legales como un derecho, etc. Entre la relación de la dimensión procesal con un juego, esta es definida por el procedimiento a través del cual las estrategias individuales son unidas con los resultados. Cabe mencionar que la dimensión estructural y la dimensión procesal relacionada con los juegos componen la parte descriptiva de la teoría del juego, ya que los procedimientos vienen siendo basados en las estrategias y preferencias. Y por último, la relación de la dimensión del comportamiento con un juego. Esta está relacionada con la manera en que los individuos actúan. Acá, cada una de las dimensiones del nuevo institucionalismo puede ser definida de manera endógena, como se les había dicho al principio. El texto se basa más que todo en esta manera y no de una manera exógena. En un modelo teórico de juego, se aconseja adaptar modelos teóricos de juego. Estos no ocasionan nada sobre el nivel de análisis permitido de las variables independientes de investigación. Una explicación teórica de juego en forma extensa o normal no está restringida a la primera y básica orden, y solo hay un único límite para la teoría de juegos, y es que al final la teoría de juegos debería tener al menos algunos factores institucionales dados de manera exógena de los individuos, estrategias y procedimientos y las preferencias. Y solamente. Gracias, Gladys. Jessica, perdón. Ya nos dimos cuenta entonces que estos temas van muy relacionados, tanto el de Pablo con el de Jessica, pues creo que va hacia la misma línea, ¿verdad? El tema del nuevo institucionalismo, los nuevos partidos, la forma en que se está desarrollando, ¿verdad? Todo un nuevo contexto y que nos lleva a hacer un análisis de las nuevas instituciones, ¿no? Hay cómo las instituciones políticas dentro del sistema político se van estableciendo. ¿Alguna duda, observación, comentario al respecto? No por el momento. No. Muy bien. Muy bien. Bueno, cambié la hora para la entrega de notas o de la forma de sus notas para la asistencia de hoy. Permítanme, es que miren, voy a dejarles un trabajo que necesito que hagan grupos de 3 tríos.
Ustedes me dicen cómo se van a conformar y ahorita les explico la metodología. Según los que seguimos conectados, yo veo que sobra uno. Son 9, creo yo, ustedes, porque como yo estoy también conectada, somos 10. No, ustedes son 9. Jonathan tiene doble cuenta. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, son 9. Está Cristian, Gladys, Amílcar, Alan, Jessica, Eric, Pablo, Fabián, Jonathan, Marlon y José Miguel López Pineda. Entonces son 3 de 3. Gladys, Fabián y yo. Coloquen su grupito ahí, por favor, en el chat. Ahorita les estoy explicando. Miren, una consulta. Ahí formen sus grupos y ahorita les digo. No sé si Jonathan y Macario quieren trabajar conmigo. Bueno, yo jalo los que sobran, no sé quiénes son, Marlon y alguien más. Yo prefiero trabajar solo, licenciado. Es un trabajo pesado para una persona. Por eso los estoy formando en grupos. Entonces ustedes me dicen si trabajan solos. Yo preferiría trabajar en grupo pero no conozco a casi nadie de esta sección. Pues enciendan sus cámaras y conózcanse. Véanse quiénes son. Igual por chat lo pueden hacer. Es lectura. No se preocupen que no es nada del otro mundo. Jonathan. Bueno, si Marlon, Jonathan tiene doble cuenta, no sé si lo estamos contando también. Sí, yo ya les dije, están, miren, pues, Cristian, Gladys, Amílcar, Alan, Jessica, Eric, Jonathan, Marlon y José Miguel. Bueno, sí, José Miguel. José Miguel, si estás ahí, yo jalo contigo. A mí no hay problema. Marlon creo que también sería. Él no quiere conmigo. Hablemos, pues. No hay de otro. Ok. ¿Ya? Solo consulta, ¿ustedes ya leyeron el libro de, vamos a ver, el contrato social de Rousseau? Más o menos, va, licenciada. Nunca lo terminé. Solo déjenme ver cuántas. Ahí está, sí. Vamos a leerlo. Miren, pues, ustedes se dan cuenta, estoy subiendo en la plataforma, voy a subir 3 documentos.
¿Cuáles son los 3 documentos o los 3 textos? El número 1 es Las venas abiertas de América Latina. El número 2 va a ser el que habíamos dicho, la rebelión en la granja. Y el número 3, contrato social. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, en grupos me van a hacer favor de leer los textos. Tienen casi que la misma dimensión de páginas. El más grande, que es creo que es de 165 páginas, el otro es de 130 y algo, y el otro es 150, pero es similar. Entonces, grupo número 1, Gladys, Fabián y Jessica. Grupo número 2, Amílcar, Jonathan y Cristian. Y grupo número 3, ¿quiénes dijimos? Alan, Marlon. ¿Y quién es el otro? Y José. José Pineda. Ajá, ahí estamos. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo mismo, ¿verdad? Aquí nos vamos a dedicar, como ustedes ya algunas teorías ya las vieron, vamos a dedicarnos a leer textos para ampliar nuestro horizonte de análisis. Grupo número 1, me hace favor de leer el texto Las venas abiertas de América Latina. Y el próximo lunes exponemos, ¿sí? Necesito que los 3 lean el texto. No se vayan a partir uno cada uno. Los 3, eso sí, la exposición, ustedes ordenen, ustedes digan cómo van a exponerlo. Necesito que ustedes vayan exponiendo el texto. Esto va a ser como un coloquio, ¿verdad? Ustedes vamos a leer libros, en este caso vamos a leer el texto, el libro, vamos a presentar las ideas principales, ¿verdad? Del texto, lo que nos llamó la atención y su opinión. ¿Estamos? Entonces, va dividido en 3 actividades. La lectura, su opinión del texto y la presentación al grupo. ¿Estamos? Lectura, opinión, presentación al grupo. Lo mismo van a hacer Jonathan, Cristian y Amílcar, pero con el texto La rebelión en la granja. Lectura, opinión del texto, opinión, y la presentación a todo el grupo, a todos nosotros, ¿verdad? Lo mismo va a hacer Alan, Marlon y José con el texto del contrato social. Lectura, opinión del texto y la presentación. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay 3 actividades, 2 individuales y prácticamente una grupal. 2 individuales, que es la lectura, y su opinión. Cada quien tiene que hacer su propia opinión del libro. ¿Qué pueden hacer? Lo van a leer, se dividen los capítulos y se juntan un día y explican qué es lo que había en cada capítulo, o lo que hacemos regularmente es que los cortamos por capítulo el libro y exponemos a nuestros otros 2 compañeros que había, hacemos nuestra opinión y el día lunes nuestra presentación, ¿verdad? Máximo 20 minutos por grupo para exponer las ideas. ¿Estamos? Y así lo vamos a hacer semanalmente a partir de hoy. Eso quiere decir que todos vamos a salir aquí con un bagaje teórico un poquito más completo, ¿verdad? Que regularmente lo que hacemos es que nos dejan un libro y analizamos el libro, pero no hay un diálogo. Entonces acá los 3 grupos el día lunes van a conocer un poquito más de los textos. ¿Qué quiere decir eso? Que más adelante ustedes, si no lo van a poder leer ahora, lo van a tener ahí a la mano y van a poder revisarlo, ¿verdad? ¿Alguna duda con la actividad? ¿No? El jueves continuamos con las últimas exposiciones, que son, vamos a ver, digamos, hoy está Jessica, ¿verdad? 8. El último creo que es José Miguel Pineda, que no estuvo hoy, tuvo suerte. Entonces, José Miguel Pineda expone el día jueves y comenzamos con otro tema. Entonces, yo termino la exposición, José Miguel, y empiezo yo con otro tema. Vamos a ver el día jueves el análisis coyuntural. ¿Muy bien?
Entonces siempre vamos a llevar diferentes tipos de actividades para no quedarnos atrasados en un contenido. Y a ustedes pues ya pueden empezar a leer. En un ratito termino de subir los otros 2 documentos y quedamos. Grupo número 1, las venas abiertas de América Latina. Grupo número 2, rebelión en la granja. Grupo número 3, contrato social de Rousseau. 3 actividades: lectura, opinión del texto y su presentación en grupal. La opinión, va a haber un espacio para la opinión y va a haber un espacio para la presentación, 2 espacios diferentes. ¿Estamos? ¿Está bien, licenciada? Bueno, entonces, sin más atender el día de hoy, y si la vida nos lo permite, nos estaríamos reuniendo el día jueves a las 17:30 horas, 17:45, para que podamos terminar de ubicarnos quienes ya estamos llegando al trabajo. Así que feliz noche, buen descanso. No se les olvide subir sus notas para la asistencia de hoy. Ya está el espacio habilitado. Buen descanso.